Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a los seminarios de los alumnos de la licenciatura en física. En esta ocasión tenemos el agrado de tener al doctor Leonardo Daluz, que pues pertenece aquí a la UAM y nos acompaña del departamento de física en el área de sistemas complejos, con la ponencia Introducción a los sistemas complejos. Entonces, doctor, pues adelante. Gracias. Bueno, sí, efectivamente yo pues ya tengo aquí muchísimos años. Creo que mi antigüedad dice 25 años. No soy tan viejo para tener 25 años en la UAM. Sí. De profesor de tiempo completo no tengo tanto. Yo regresé a la UAM, creo que en el 2003. O sea, como 15 años, ¿no? De aquí de regreso. Yo hice aquí con el doctor Colín. Por eso cuando doy clases en este salón, ¿verdad? Y entonces digo algo, de repente digo, chin, me está... Cuando digo algo malo de él, está bien. Yo hice aquí la maestría con el doctor Colín, luego hice el doctorado con él. De hecho, como que está, o sea, yo estuve aquí en la maestría y el doctorado, también hice la licenciatura aquí. Y digo, por eso es que no me pueden contar muchos cuentos. Hice la licenciatura, la maestría y el doctorado, que me conozco a todo el mundo por acá y todo el mundo me dio clases. Entonces, pero hice la maestría y el doctorado por alguna razón que ya ni me acuerdo, como que muy rápido. O sea, yo la maestría la hice en 2 años, ya había acabado, bueno, en menos, ya estaba recibido. Y luego el doctorado lo hice en, pues como en 2 años y medio, 3, yo también estaba recibido. Pero bueno, no me podía recibir tal cual, creo que tuve que esperar como 6 meses, algo así. Y en lo que me esperaba esos 6 meses, yo trabajé en matrices estocásticas para transición vítrea y utilicé eso para el ADN. Y entonces en eso el doctor García Colín cumplió 70 años, hicieron una fiesta y trajeron a George Weiss, que es un matemático que resolvió el problema del caminante al azar, que es de cuando un caminante así camina en unas cuadras, ¿no? Lo resolvió con Montrol, que era George Weiss era compañero del doctorado de García Colín, los dos hicieron el doctorado con Montrol, y también estaba Bob Swansea en ese momento, los tres hicieron juntos el doctorado. Y luego Bob Swansea y George Weiss se quedaron en Estados Unidos con Montrol, se fueron al Instituto Nacional de Salud. Ellos estaban en la Universidad de Maryland, pero en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, bueno, son muchos institutos, son 20 y tantos. De hecho, este instituto tiene 6,000 investigadores, es muy, muy grande. Estaban contratando gente, se llevaron a un químico que se llama Attila Szabo, que es el que hizo los funcionales de la densidad, y ha estado propuesto varias veces para el premio Nobel. Se llevaron a George Weiss, que hizo lo del caminante al azar, se llevaron a Bob Swansea, que si algunos han estudiado un poquito de termodinámica, fuera de equilibrio, fue el que la hizo. ¿Sí? Entonces eran 3 así como que súper científicos que se los llevan a fundar un nuevo departamento ahí en el NIH. Y pues bueno, cuando viene George Weiss a la fiesta era buen cuate del doctor García Colín, pero nunca se había llevado un alumno. Le había propuesto varios y siempre le decía que no. Y de hecho, como cuando yo estaba acabando, le dije que si me podía ir con él, también le dijo que no. Pero cuando vino a esta fiesta de la celebración de los 70 años de García Colín, me conoció. Y entonces había algo medio extraño. García Colín conmigo fue como que muy diferente a todos los demás. A todos los demás como que se los regañaba y les decía qué hacer y no sé qué. A mí ni siquiera me hablaba, nada más me decía buenos días y seguía, ¿no? Entonces, pues los artículos, cuando yo los acababa, se los llevaba y me decía que quitara su nombre, que él no sabía ni qué había hecho. Entonces, que si alguien le preguntaba qué se había hecho en los artículos que no tenía ni idea, entonces que por favor le borrara el nombre. Le borraba el nombre. Sí, publicamos, hubo uno que sí le dejé el nombre porque si no, pues iban a decir que no era mi asesor, ¿no? Y entonces cuando este señor George Weiss llegó y le dijo, oye, hay algo curioso de tu alumno, él no, o sea, en los artículos solamente está su nombre. Le dijo, ¿por qué? Entonces García Colín le dijo, pues por no tengo ni idea ni qué hace, no sé si está ahí encerrado en su cubículo solo, ¿no? Y entonces, es que él era bien especial, o sea, llegaba y me decía, tiene que hacer no sé qué cosa, y si tiene alguna duda importante me pregunta, si no, no. Pues no preguntaba, pues me ponía a hacerlo y ya, ¿no? Y luego si yo iba y le decía algo, oiga, es que dice tal y tal, y entonces me quedaba viendo y me dice, ¿ya escribió el artículo? Yo, no, pues no. Ah, pues vaya, escríbalo y luego me lo enseña, ¿no? Entonces pues ya así trabajaba conmigo, ¿no? Y entonces eso hizo que George Weiss me dijera que me fuera con él. Entonces yo me fui al grupo
de George Weiss, de Bob Swansea y de Attila Szabo. Hice ahí 2 postdoctorados. Y cuando yo llegué, llegó un otro ruso que era, bueno, Attila Szabo no es ruso, es húngaro, pero llegó otro ruso porque en el grupo tenían a un ruso que se llama Sergei Beruskov, que es ahorita el director de todo el laboratorio. Y él llegó igual que yo más o menos, él es bastante más grande, pero como que empecé a trabajar muchas cosas con él y la verdad es que yo sí fui con, o sea, mis asesores en el papel de mis postdoctorados son George Weiss y Bob Swansea, pero en realidad ellos tampoco no me pelaban mucho, ¿eh? El que me pelaba más o menos era pues Alexander Bereskovsky, que es con el que hacía muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces yo les voy a platicar, me dijeron que les platicara de la investigación que hago, pero también les voy a platicar un poco de la docencia, porque aquí prácticamente nadie o muy poca gente hace sistemas complejos así tal cual. Entonces les voy a platicar primero un poquito de lo que he hecho de lo que hago cuando doy el curso de sistemas complejos. Y luego ya les platico de mi investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo para todo esto, cuando me vine a México, en el 2003, resulta que yo me quedé como investigador en el NIH. Entonces, primero me quedé contratado porque a mí me dieron una plaza definitiva ya, así como las plazas de profesores de aquí, también allá hay plazas. Me quedé una plaza inactiva durante varios años, como 6, 7 años. Y luego decidieron cambiarme de plaza y tengo una plaza que se llama de investigador invitado, ¿no? Entonces yo voy y regreso y eso es como para que yo pueda entrar a la biblioteca, tengo una oficina, pueda trabajar, si no, no lo dejan trabajar en este lugar, ¿no? Es como medio, como es un lugar del gobierno y dentro de los institutos, les van a sonar algunos, está el Instituto del Genoma Humano, que fue donde hicieron por primera vez el genoma humano. Yo estaba en el edificio exactamente enfrente. Donde yo estaba se llama Centro de Investigación y Tecnología y ahí hay puros físicos, matemáticos, bioquímicos, computólogos. Ellos son los que hacían el software para descifrar todo el genoma humano. Y luego por ahí hay otro instituto que tiene que ver con el cerebro, otro es el del corazón, otro es el del cáncer. El del cáncer es inmenso, es el instituto que más dinero le dan y ellos dicen que son los que menos resultados han tenido, pero bueno, eso es un problema sumamente complejo, ¿no? Hay otro instituto que hizo Kennedy, que lo donó cuando era presidente, que es el de, se llama el hígado, ¿cómo se llama la otra cosa? Bueno, los riñones y la niñez, ¿no? Y entonces hay como muchos institutos, son así, son inmensos estos lugares, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde les digo que yo trabajé un buen tiempo y finalmente pues me quedé ahí de investigador. Cuando yo regresé, aquí en la UNAM sí se hacen sistemas complejos desde hace mucho y hay gente muy buena haciendo sistemas complejos. Hacen una buena cantidad de cosas y son, les digo, bastante buenos y hábiles, ¿no? Pero aquí en la UAM como que los sistemas complejos no se hacían algunas cosas de caos, ¿no? Principalmente están más dinámicos, pero así como tal sistemas complejos no se hacía. Y luego menos aplicados a los sistemas biológicos. En realidad se hacía caos, pero muy clásico, ¿no? Ahora ya lo aplican un poquito más a sistemas biológicos, pero bueno. Entonces yo decidí hacer como que un curso y lo he ido cada vez pues mejorando, ¿no? Y entonces les voy a platicar un poco lo que hago en el curso. En el curso, no sé por qué salen 2 páginas, no sé si eso nos convenga o no nos convenga. Pues primero les platico un poco así de que cómo son los orígenes cósmicos de la vida. Entonces empiezo a platicarles, esto lo voy a pasar más o menos rápido, no voy a ser muy exhaustivo. Les empiezo a platicar pues de teoría general de relatividad, ¿no? Y eso, o sea, estos de sistemas completamente aplicados a sistemas biológicos. Después les platico pues de la solución de Friedman, ¿no? A la ecuación de Einstein, de la ley de Hubble, que ahora está muy de moda, ¿no? Porque la ley de Hubble, si la miden de aquí, de donde estamos hacia afuera, sale un valor de la constante de Hubble, ¿no? Pero si utilizan la radiación de fondo y lo meten en una teoría cosmológica, sale otro. En uno sale 72 megaparsecs por metro sobre segundo y en el otro salen 80, no, en uno sale 78, 72 y en otro 68. Entonces, bueno, les empiezo a platicar un poco de eso. Les empiezo a platicar de, bueno, les platico ahí del Big Bang, ¿no?
les empiezo a platicar de cómo se forman los elementos, les empezamos a platicar de la radiación de fondo, ¿no? Y luego, pues ahí sigue cómo se forman las estrellas, ¿no? Cómo se van formando las galaxias, cómo han encontrado hasta fullerenos, ¿no? Cómo se encuentran fullerenos que son estas pelotitas de carbón, ¿no? Que las han encontrado en algunas estrellas, ¿no? Entonces sí forma estructuras complicadas de carbón en el universo, ¿no? Y entonces ahí está la nebulosa del Cangrejo, que es donde se han encontrado estas cosas. Y pues bueno, vemos cosas de caimiento radiactivo. Y luego vemos la vida no terrestre, ¿no? Entonces vemos qué son los exoplanetas, vemos cómo se calculan las órbitas, de dónde pueden estar. ¿Eso dónde están las órbitas de los planetas? ¿Por qué no está? Ay, no sé, esta versión está como rara. Bueno, a lo mejor lo hice por ahí, pero bueno, les enseño aquí están las ecuaciones. Las ecuaciones de a qué distancia tienen que estar los planetas para que haya vida y todas esas cosas, ¿no? Ahora, en varios países, no en México que yo sepa, aquí hay en el Instituto de Física, hay unas personas que hacen cosas que tienen que ver con astrobiología, pero incluso en España ya está un instituto, en Canarias y en Madrid, y hacen bastantes cosas. Entonces se lo toman como en serio, lo hacen como científicos, no lo hacen como charlatanes, ¿no? Entonces, bueno, luego pues, esto lo voy a brincar un poco rapidón. Esto es de la historia de la Tierra. Luego cómo se forman todas las moléculas que tienen que ver con la vida, qué estructura tienen, vemos ADN, vemos proteínas y vemos pues, algunas estructuras y funciones de la célula para tener algunas nociones de esto. Voy a ver si se puede hacer en una sola. A ver si se puede. Si se pudo, ¿verdad? Bueno. Y entonces, bueno, luego ya empiezo a hablar de qué son sistemas complejos, de qué son las redes, ¿no? Entonces ahí hay redes neuronales, cómo fueron los inicios, de qué se trata la complejidad, y luego pues les doy una introducción a los grafos. Ahora los grafos están muy de moda, ¿no? Porque tienen que ver un poco también con, pues los grafos, aparte de que tienen que ver con teoría de redes, tienen que ver con pues todas estas cosas que está haciendo la gente ahora en Python, ¿no? Para el análisis de datos, ¿no? Y que tiene que ver con inteligencia artificial y todas estas cosas. Entonces, bueno, ese es el primero. Justamente el curso lo que trata de hacer es darles una introducción de todos estos temas que están estudiando la gente ahora, ¿no? Entonces, así como una introducción a las redes, ejemplos simples, ¿no? Hay algunas propiedades matemáticas que se miden de las redes, hago algunos ejemplillos, ¿no? Y luego pues hay redes súper complicadas. Entonces digo, hay redes tan complicadas como las redes que hacen que las células funcionen, ¿no? Tienen redes ahí súper complejas y eso también se puede estudiar y se puede estudiar en el caso del cáncer para ver qué diferencias tienen con las otras redes. Esas redes son como super redes, como que hay redes que llevan unos procesos, otras redes llevan otros, pero algunas partes de unos procesos están aliadas a otras y bueno, es bastante complejo. Y luego les platico de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva tiene que ver, pues esto de los temas principales en los sistemas complejos, porque ¿alguno de ustedes ha visto lo que hacen? ¿Cómo se llaman estas que se prenden y se apagan? Me acuerdo siempre de luciérnagas, gracias, siempre me acuerdo del nombre en otro idioma y no en español. Luciérnagas, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha ido ahí por Tlaxcala o Puebla a ver luciérnagas? Pues deberían de ir, son increíblemente impactantes, ¿no? Se prenden y se apagan, pero forman patrones. Y los patrones no tienen ningún director de orquesta, o sea, simple y sencillamente se empiezan a generar los patrones por algunas reglas simples y también pues eso lo hacen las hormigas y lo hacen otros sistemas, ¿no? Entonces, esa inteligencia colectiva es simpático porque se agarran una sola hormiga es completamente tonta, ¿no? O sea, lo único que sabe es echar feromonas, recoger algo y llevárselo al nido, ¿no? Pero cuando se juntan esas reglas simples entre muchas, empiezan a hacer cosas increíblemente complejas y, bueno, ¿qué tan complejas pueden ser? Que las hormigas estas que viven en el Amazonas cuando hay inundaciones, hacen estas lanchas, ¿no? Con su cuerpo, y unas les toca primero arriba y luego las otras abajo, y se va y unas van pasando por encima, y unas hacen puentes, y cruzan ríos, hacen cosas bastante impresionantes, ¿no? Y entonces, primero les empiezo a platicar de autómatas celulares, de las reglas de Wolfram. Wolfram asegura
que toda la naturaleza se puede escribir con autómatas celulares. Nada más hay que saber cuál es la regla que hay que encontrar, pues está el arte, ¿no? Pero por eso creó de hecho matemática, para poder hacer de forma fácil y programando de manera muy simple autómatas celulares. Los autómatas celulares son una rejilla donde ustedes a cada una de los nodos, ¿no?, de la rejilla le dan una propiedad y entonces echan a andar esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué propiedad puede ser? Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de un bosque en incendio. Ese es bien fácil. Entonces uno da las reglas, toda la clasificación de Wolfram, ¿no?, cómo hace fractales con sus autómatas celulares, ¿no?, con reglas súper sencillas, y ahí ya se puso un chorro de cosas, ¿no? Entonces también vemos los incendios forestales. Los incendios forestales son bien simples la regla. Si usted tiene un árbol que está incendiado, los vecinos también se incendian, ¿no? Entonces, en una latiz cuadrada solamente se toma el que está al norte, al sur, a este y al oeste, ¿sí? Esos son los vecinos, y a eso se le llama una red de Newman. Entonces, la regla es así de simple. Ustedes, al azar, escogen cuántos árboles quieren que haya en su red, ¿va? Entonces, ya que escogen al azar cuántos hay, después escogen cuáles de ellos están prendidos, ¿sí?, cuáles tienen fuego. Pues los ponen, y si resulta que uno quedó al lado del otro de los que no están prendidos, pues se prende, ¿no? Entonces pueden empezar a estudiar cómo se propagan los incendios y cómo se apagan los incendios. ¿Esto la gente lo usa de verdad? Sí, sí lo usa de verdad. ¿Ustedes saben que en California hay un incendio que tiene más de 90 años y nunca jamás se ha prendido? Bueno, este modelo tan simple lo predice. Predice que hay estructuras estables que nunca jamás se apagan, ¿sí? Y además, una de las cosas súper interesantes de estas es que tiene una transición de fase. Lo que se hace en este modelo es que se empiezan a prender todos los de la primera línea. Todos se incendian, todos los árboles que haya. Y de ahí van viendo cómo va subiendo. Y entonces, esta es la fracción de árboles quemados con respecto a su densidad. Ustedes empiezan a aumentar la densidad. Y al principio, pues no se propaga mucho, no se propaga mucho, no se propaga mucho. Hay un punto, que es un punto crítico, donde a partir de él todo se prende. ¿Ok? Lo que es bien interesante es que uno puede calcular el tiempo en que dura el incendio. Y uno pensaría, pues, que mientras más árboles prendidos hay, más dura el incendio. Pues no. En este punto crítico es el punto donde más dura el incendio. Y lo que sucede es que en este punto lo que aparece es una estructura fractal, ¿sí? Y entonces uno además puede utilizar estas cosas para estudiar cosas que luego a uno no le enseñan en la licenciatura. Es buena parte de lo que yo hago en estos cursos, es enseñarles métodos modernos de física o matemáticas que son muy poderosos, pero también pueden en estos casos ser muy simples. Entonces, para resolver cómo encontrar el punto crítico, lo que hago es darles grupos de renormalización. Los grupos de renormalización es que ustedes lo que hacen es que ven su latiz y luego la separan en cuadritos más chiquitos, y a cada cuadrito le vuelven a dar la propiedad que le habían dado a toda la latiz en grande. O sea, la rehacen tomando, o sea, cuadros más grandes, y si un cuadro, supongamos, pues tiene 2 árboles, lo dejan encendido, si no, no, ¿sí? Vuelven a formar una latiz. Esta queda con mucho menos cuadros y vuelven a aplicar la misma regla. Y luego esto lo aplican, y lo aplican, y lo aplican, y lo aplican, y eso se llama el grupo de renormalización. Y pueden calcular cuál es el punto crítico, ¿sí? Y entonces, claro, este es el modelo. Yo les doy el modelo más simple. Hay gente actualmente, no sé, en la Universidad de California, en muchas universidades, que está estudiando los incendios de forma seria con modelos hiper complicados, donde hay aire, donde los árboles se mueven, donde los árboles tienen, pues les ponen una propiedad para que realmente se prendan o no se prendan, ¿no? Aquí es el modelo más simple de todos, pero bueno, les enseño esas cosas que sepan que eso se está haciendo ahorita en el mundo. Y entonces, ahí están los arbolitos, ¿no? Entonces ahí está el grupo de renormalización, cómo van agarrando, en lugar de que agarren toda la latiz, la agarran de 4 en 4, y entonces la renormalizan otra vez, y luego lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y pueden encontrar pues, las probabilidades de que aparezca cada una de las estructuras, y se puede hacer, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo de un autómata celular que les ayuda a resolver un problema muy complejo. Y se usa hoy día, ¿no? Estos autómatas celulares también se utilizan muchísimo para epidemias. Y entonces, bueno, esos tienen que ver con los sistemas biológicos. Pues, bueno, aquí están las hormigas. Les cuento rápido. Lo que hacen las hormigas hacen cosas rarísimas. Las hormigas, entre otras cosas,
Les voy a platicar rápido esto. Es un alucine esto y no me pregunten por qué pasa. Nunca nadie lo ha entendido. Si ustedes le ponen, por ejemplo, aquí hay nido y aquí ponen comida y ponen un camino exactamente igual, pues uno ingenuamente diría, pues se van la mitad por un lado y se van la mitad por el otro. Pues ¿qué creen que hacen lo que está ahí? Se van todos por uno. Y entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo? Pues bueno, tiene que ver con que las probabilidades no son lineales. Las probabilidades de que se vayan por uno u otro están elevadas al cuadrado. Son completamente no lineales. Y si ustedes además, una de estas cosas la hacen, por ejemplo, más grande que la otra, las hormigas se van por la que tiene que ser. ¿Y por qué se van por ahí? Bueno, las hormigas cuando van caminando van tirando una hormona que se llama feromona. Las demás hormigas la huelen. Entonces si tienen un camino más largo, las feromonas se evaporan más rápidamente que del camino más corto. Por eso se van por el más corto. Entonces todo el truco es echar feromona y que la feromona se evapore. ¿Sí? Con el simple hecho de que se evapore encuentran el camino más cercano. Está grueso, ¿no? O sea, con un simple algoritmo de echa feromona, vuela la feromona y váyase por donde hay más, ¿no? Con ese simple hecho, ellos saben por dónde irse. ¿Por qué hacen esto? Por una pequeña fluctuación. Con que 2 o 3 hormigas se vayan más por un lado, que es lo más normal, o sea, no se va a ir el 50 y el 50. No, así empiezan al principio, se empiezan a ir 50-50, pero hay una pequeña fluctuación y supongamos que se van 4 más del otro lado, es suficiente para que la feromona vuela mucho más de un lado y todas ellas empiecen a ir por un lado, ¿no? Entonces son reglas súper simples que hacen comportamientos increíblemente complejos, ¿no? Entonces las hormigas hasta saben cuál es el camino más corto, eso es cañón, ¿no? O sea, aquí está la probabilidad de cómo se van yendo por uno, ¿no? O por otro, y entonces al principio pues está como a la mitad, pero toman uno o toman el otro y se pueden escribir las ecuaciones. Las ecuaciones de cómo van evolucionando el número de hormigas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está la solución, no se las cuento. Hay de hecho hay también una transición de fase en estas cosas. Pero bueno, luego también sí saben que las hormigas hacen ejércitos. Empieza una a caminar y todas las empieza a seguir y hacen este tipo de formas, ¿sí? Y estas cosas se les llaman ejércitos. Empiezan a separarse y empiezan a ocupar muchísimo espacio en el bosque y hacen, bueno, lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, y esta también se pueden encontrar las ecuaciones, también se hacen un sistema de una latiz muy simple, se ponen unas ecuaciones que son no cuadráticas y se pueden encontrar todos sus comportamientos en la computadora. Bueno, eso se los platico rápido. También se pueden hacer modelos de crecimiento poblacional y se pueden encontrar cómo van, las ecuaciones pueden ser bastante complejas. Y cuando las ecuaciones están en el continuo son complejas pero solubles. Cuando no están en el continuo, cuando son discretas, pues lo que hacen es que se obtiene caos de ellas. Lo que se obtiene... no sé qué pasó. Es que debe tardar muchísimo en cargar, claro, es que son las gráficas de veras. Bueno, lo que se encuentra cuando uno resuelve la ecuación logística, que es una ecuación que les dice cómo crecen las cosas, pero que tiene una frontera de crecimiento, que no pueden crecer así exponencialmente para siempre, aparecen este tipo de diagramas que son fractales, ¿sí? Y estos mapas, bueno, son los mapas que se obtienen de la ecuación logística. Yo no se los puedo contar todo aquí, pero... Y luego vemos cómo crecen los conejos, o sea, vemos la sucesión de Fibonacci, ¿no? Y cómo crecen los conejos es bien interesante, porque los conejos tardan un mes después de que nacen en poderse procrear, y una vez que se cruzan tardan otro mes en dar una cría, y entonces sale un árbol bien chistoso que si ustedes miden cuántos conejos, pues se los da la serie de Fibonacci, lo cual también tiene que ver con cómo nacen las abejas, porque las abejas si tienen, aquí está, esto es una reina, ¿no? Y aquí están sus antecesores. Las mujeres vienen de un hombre y una mujer. Los hombres nada más tienen madre. Y entonces también la forma en que es su descendencia es una serie de Fibonacci. Y entonces vemos las series de Fibonacci y vemos cómo está relacionado de hecho con el número áureo. Y entonces ahí, bueno, vemos la fórmula de Binet, que es la que los relaciona. Y luego pues vemos algunas cosas que tienen que ver. Este cuadrado lo hizo Kepler y tiene que ver con la relación áurea y los números de Fibonacci. Ahí están los números de Fibonacci, cada cuadradito es la relación áurea. Y obviamente lo vemos con mucho cuidado en la clase, ¿no? Y luego vemos epidemias y vacunas. Entonces ahí es cómo crecen en la población las epidemias y las vacunas. En la primera, lo azul, me imagino que es la gente sana, y la de arriba es
la intoxicada, ¿no? O la que se va propagando, y bueno, hacemos cosas. ¿A qué complicación puede llegar? Bueno, cuando le ponen las vacunas es impactante. Aquí le podemos demostrar a la gente que las vacunas sirven. Esta amarilla es la propagación. Cuando hay vacunas sube tantito y luego se va para abajo. No hay infectados. ¿Sí? Entonces les podemos demostrar matemáticamente que la gente sí se debería de vacunar. Se mueren mucho menos que el que se muere ahí ocasionalmente por una vacuna, ¿no? Que es raro. Pero bueno, vemos eso también. Luego vemos interacción entre especies. Esto es divertidísimo porque son modelos de depredador-presa. Cómo se comen unos a otros y cómo sobreviven, ¿no? De hecho, ahorita hay un compañero de ustedes que está haciendo estas cosas que se llaman las ecuaciones de Lotka-Volterra. Son ecuaciones ya bastante complicadas y bueno, también las estudiamos, ¿no? Y ahí estudiamos cómo, pues todos los diagramas y vemos qué hacen y tal y cual. Y luego hasta vemos la competencia por el espacio. Vemos cómo se empiezan a, no solo se comen unos a otros, sino se lo están empujando para que no ocupen su espacio, ¿sí? Estas cosas son súper interesantes, al grado de que no sé si saben la historia de Yellowstone, en el que pues desaparecieron los lobos o los desaparecieron por matarlos, ¿no? Y entonces resulta que empezó a haber graves problemas ecológicos en el parque, y hubo al brillante que se le ocurrió, dijo, no, pues vamos a regresar a los lobos, ¿no? Bueno, cuando regresaron los lobos, hasta los cauces de los ríos cambiaron. Hasta geográficamente cambiaron. Entonces estas cosas son súper interesantes, la gente lo hace hoy día, ¿eh? O sea, las ecuaciones, o sea, hay muchas maestrías y doctorados de la ecuación de Lotka-Volterra y estas cosas de espacio y tal, pues eso también la gente lo está haciendo hoy en día. Entonces bueno, les digo que el curso se trata de darles una repasada de todo. Luego vemos cinética química. La cinética química, es que ustedes creo que ya no la llevan, no sé si se las dan en química 2, ya no les dan cinética química. Bueno, son las ecuaciones de las reacciones, ¿sí? ¿Qué pueden hacer con estas? Bueno, aquí las paso rápido, vemos todos los tipos de reacciones que hay y luego las aplicamos a canales iónicos. Cómo se abren y cómo se cierran los canales iónicos, y luego vemos cómo es que ese proceso se da en las neuronas. Y luego vemos, aquí son realmente cómo es que sucede el intercambio entre neurotransmisores en la neurona por medio de canales iónicos que se abren y se cierran. Hacemos toda la teoría, lo resolvemos, lo comparamos con el experimento. Y también vemos agregación espontánea, que antes de que empezara el seminario hubo un seminario de agregación espontánea, ¿no? Vemos cómo se hacen las micelas, y el ejemplo que resolvemos exactamente es cómo se forma la cápside, o sea, la cosa que recubre al virus del tabaco. Este es el RNA del virus del tabaco, y esto es como, estas son las proteínas que lo van cubriendo, se autoensamblan. So, una vez que el virus va y les inyecta su RNA y se reproduce, solito se hace el envoltorio, solito se hace el virus. ¿Sí? Es bastante impresionante esto. Bueno, a mí me parece padrísimo. Y entonces vemos, pues depende de qué tamaño sea, ¿no? Y luego vemos cómo las enzimas reaccionan, que es la ecuación de Michaelis-Menten, y bueno, también vemos cómo reaccionan estas. Y luego que vemos, el sexto sentido, vemos cosas de cómo los tiburones son capaces de detectar a su presa por ondas eléctricas, lo cual es macabro, ¿no? Porque bueno, sabemos que los vampiros usan sonar, ¿no? Y hay un mamífero que utiliza recepción del campo eléctrico para atrapar su presa. ¿Quién sabe cuál es? El manatí. Es el único, y eso tiene que ser en el agua, porque es el único que es buen conductor, ¿no? En el aire esto no sirve. Pero bueno, ¿qué tan hábiles son los tiburones para captar un pez? Puede estar metido 40 centímetros debajo de la arena, y con el simple hecho de respirar, que tiene que producir ondas eléctricas para hacerlo, con ese simple hecho es suficiente para que lo agarre, ¿sí? Entonces por eso es que los tiburones son tan hábiles. Entonces vemos eso, cómo se hacen los modelos, también vemos cómo hay bacterias que utilizan la magnetorrecepción, ¿sí? Entonces ese es el tipo de cosas que vemos. Luego vemos fractales, vemos hace un curso más o menos formalón de qué son los fractales, y aquí vemos cómo calcular la dimensión fractal de una neurona, ¿sí? Entonces se puede usar para ese tipo de cosas. También aquí están series de Hausdorff para calcular dimensiones fractales en series de tiempo. Y luego, bueno, vemos difusión, de eso es lo que les voy a platicar ahorita. Entonces ya no necesito platicar más, porque de difusión voy a platicar ahorita. Entonces esa es la parte que hago de docencia. El curso que doy se llama
Déjame, me conecto porque nunca me acuerdo. Es que no tiene nada que ver con lo que se llama, con lo que hacemos. Se llama biofísica experimental. Entonces yo no tengo laboratorio, pues yo nada más doy la parte teórica, ¿no? Hubo una época en que Rafael Godínez hacía la parte experimental, pero ya no quiere. Entonces, parte experimental ya no hay. Bueno, entonces ahora sí les voy a platicar de difusión, qué es lo que yo hago en investigación. Bueno, aparte, o sea, sí hago redes. Aquí hay un alumno mío, o sea, Alejandro hace cosas de redes, ¿no? Que hace redes está haciendo cosas de redes de genoma humano con cáncer. Hay otro por allá que hace cosas de ecuaciones de Lotka-Volterra, ¿no? Entonces, bueno, sí hacemos este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante que sepan. Estos temas que les platiqué son los que hacen hoy en día la gente más complejos. Yo nada más les platiqué de una parte. O sea, hay gente que hace cosas de econofísica, hay gente que hace de comportamiento de patrones sociales, de humanos, y no solo de hormigas, o no solo de abejas, o no solo de luciérnagas, ¿no? De hecho, un buen amigo mío, un alemán que está en Múnich, hace poco presentó un modelo para decir cómo es que las luciérnagas sacan estas ondas, ¿no? De que se ponen todas de acuerdo sin que haya un... Bueno, lo mismo pasa con las hormigas. Todas se ponen de acuerdo y no les dice a nadie qué hacer. O es también... No les puse aquí, pero otra de las cosas que hace alguna gente, y de hecho hay un compañero, Mario Sandoval, que lo hace, es usar cosas como de parvadas, ¿no? Cuando las aves cómo se mueven, o lo de los peces, los carúmenes, ¿no? Cómo se mueven y todas estas cosas. También eso se hace bastante en sistemas complejos. También se utilizan como difunden bacterias que tienen flagelos, ¿no? Que también es interesante cómo mueven los flagelos. Bueno, entonces vamos a ver, ¿para qué se puede utilizar la difusión? Pues miren, la difusión, que yo no sé por qué desapareció todo aquí. Eso está buenísimo porque no veo el mouse. Esto ya fue porque... ya vi. Ahí está el mouse. Esto va a ser un rollazo que yo echando estas películas. Pero bueno, ¿qué hace uno? Pues bueno, a uno le gustaría... Estos son procesos difusivos en diferentes mallas. Pues aquí sale con una cierta... O sea, aquí tenemos una cierta fracción por unidad de tiempo, ¿no? O sea, aquí hay un flujo, aquí hay otro, y aquí es mucho más tortuoso, tarda mucho más, ¿no? Una de estas cosas, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para controlar reacciones, pero ahora se utiliza muchísimo para hacer la liberación controlada de medicamentos, ¿sí? O sea, es una de las tantas aplicaciones que tiene, y entonces hacen este tipo de diseños para poder liberar las medicinas con como ustedes quieran, ¿no? Y luego, bueno, aquí están cosas de neuronas. Yo les había platicado en otra parte que estudiábamos cómo pasan las señales. Las señales en las neuronas pasan porque en la célula la neurona siempre no está neutra. Tiene un campo que es constante y siempre existe ese campo. Ese campo existe porque la célula cambia cloro por potasio, uno es positivo y otro es negativo, para hacer un campo. Es muy pequeñito, es indetectable, pero es muy pequeñito, pero sí existe. Y luego de repente se pueden abrir los canales iónicos, ¿sí? Y son unas bombas que se llaman de sodio y potasio, y lo que hacen es que hacer un cambio todavía mucho más grande, sale un pulso enorme, ¿no? de un campo eléctrico, y ese campo eléctrico empieza a moverse por toda la neurona. Y cuando llega a una punta de la neurona que se llama el axón, aquí empiezan a soltar neurotransmisores. Una parte súper importante de esto es que las neuronas están rodeadas por una célula que se llama glía. La inteligencia hoy se sabe que no tiene que ver con el número de neuronas que tengan, sino por el número de glías que tengan. Estas glías son las que dejan pasar la información o no, y ayudan a que pase o la bloquean. Yo de hecho tenía, porque ya no, un alumno que estaba estudiando, o sea, los coasesores éramos, yo y Fernández de Miguel, que está en el Instituto de Fisiología Celular. Él tiene las glías, tiene las neuronas y tiene unas cámaras superpoderosas, la difusión de los neurotransmisores. Y lo que estábamos haciendo era hacer modelos matemáticos de eso, ¿no? Pues bueno, eso también lo hacemos, con ver cómo pasa todo con la glía. De hecho,
Es bien simpático. Hay animales que tienen bien poquitas, o sea, los que son tontos, o más tontos unos que otros, es porque tienen menos glía, no menos neuronas. Sí, es súper interesante. No me acuerdo que el caracol creo que nada más tiene 7, pobrecito. Ya se me volvió a perder el mouse. Bueno, ¿qué pasa en la membrana celular? Bueno, ahorita vamos a ver con calma qué es la difusión, ¿eh? Pero en la membrana celular se puede ver qué tipo de cosas. Bueno, tienen canales y tienen también receptores. Estos receptores no son transmembranales, no pasan de toda la membrana. Solamente están aquí arriba y cuando reciben su ligando mandan alguna señal, ¿no? Estos canales que estaban aquí, esos canales sí son transmembranales, van de un lugar a otro y hay de todo tipo. Hay unos que dejan pasar cosas, por ejemplo como las acuaporinas que dejan de pasar agua, ¿no? Esta por ejemplo pudo haber sido una molécula de agua, una acuaporina, la otra pudo haber sido un ion. Y hay otras que son como bombas, que lo que hacen es que si viene, por ejemplo, el ligando, no sé esta donde venga, creo que este es el que sí no deja pasarlo así tal cual. Así viene, se le pega en un sitio activo, viene un ATP, abre el canal y entonces sale. O sea, hay cualquier cantidad de canales, hacen cualquier cantidad de cosas, hay todo tipo de canales. Y bueno. Entonces uno también puede estudiar todas las partículas, ahí están por difusión. Ahora les voy a enseñar unos experimentos que hacen unos colaboradores míos que están en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Essex. Ellos son capaces de hacer estas cosas. Diseñan canales, ahorita les voy a decir cómo hacen los diseños de los canales, meten partículas y vean lo que hacen. Son capaces de seguirlas, estos son 2 micrómetros. Las siguen en tiempo real, saben dónde están, cuánto tiempo tardan, por dónde salen, hacen un chorro de cosas. Ahorita les voy a enseñar, esas personas son un par, es un italiano y un inglés. El inglés está en la Universidad de Cambridge y el italiano está en la Universidad de Essex. Son increíblemente hábiles para hacer experimentos, hacen experimentos padrísimos y yo tengo algún tiempo trabajando con ellos. ¿Qué es lo que hacen? Pues no sé si han oído hablar del origami ADN, pero hay personas, esto apenas tiene 10 años que lo inventaron, esto es bastante nuevo. Han logrado hacer... ¡Ay! Algo pasó. Como no aparece en mi pantalla, no sé por qué. Imagínense que esta es una cadenita de ADN, ¿no? Y entonces, ustedes saben que las cadenas de ADN pues, se unen por adenina, timina, guanina o citosina. Pueden juntar 2 cadenas, ¿no? Y de hecho los enlaces son bastante fuertes. Entre guanina y citosina tienen 3 enlaces de hidrógeno que son como 6 kilocalorías. Y cuando tienen adenina con timina son de 2 enlaces y son bastante grandes y fuertes. ¿Qué hace la gente? Pues la gente ha aprendido a hacer un dibujito donde quieran y entonces agarrar ADN y replicar. Pueden hacer absolutamente lo que ustedes quieran en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o como ustedes quieran. Yo creo que esto es súper reciente. Entonces la idea es agarrar una cadena de ADN, ¿no? La doblan de tal manera que se aparen no necesitan agarrar dos, lo hacen con una. Entonces es una cadena súper fuerte y que toma la forma exactamente que ustedes le dicen. Y de hecho es tan poderoso el método que ellos, las personas que tienen los laboratorios que los hacen, tienen una computadora que le ponen un dibujo, o sea, le pueden poner hasta, el dibujo que ustedes quieran, y eso es lo que hace. O sea, es una cadena de ADN que agarra otros pedazos de ADN y lo hace. ¿Qué hacen con estas cosas? Pues esto es como medio en tiempo real, cómo se van juntando las cadenas de los diseños que ellos hacen. Y les digo que pueden hacer un dibujo a mano, ponerle un escáner y decirle a la máquina que lo haga. Aquí, por ejemplo, hicieron una hoja, ¿no? Un cuadrito. Y estas cosas, bueno, están en 2 dimensiones, pero también hacen cosas. Esta ya se puede hacer Coca-Cola, personas, cubitos, bonitas, no sé, otra cosa, ¿no? Esas cosas están en 3 dimensiones. Y entonces, ¿qué es lo que está increíble? Hacen conejitos, hacen todo tipo de cosas. Lo que es muy impresionante, hacen cajitas que llevan cosas adentro y se abren cuando uno le dice. Además, estas cajitas tienen así como una clave, le pueden poner un pedazo de ADN en algún lugar, por ejemplo este pedazo de ADN, que cuando algo lo toca, se abre la cajita y la cajita deja salir cosas. O sea, están haciendo motores moleculares, a tamaño molecular con ADN. Y miren esos motores cómo trabajan. Son capaces de estarse abriendo, de estarse cerrando. Entonces hacen cosas bastante... Esta es la de veras, sí existe, no es broma. Entonces la gente hace pues muchas cosas con ADN, origami, y ¿qué es lo que está increíble? Pues que pueden tener actividad biológica, porque es ADN, ¿no? Entonces,
Cuando hay gente así que es súper brillante, un tipo vio esto, que es uno de los conocidos trabajos, que se llama Ulrich Kaiser, que es el inglés, que está en Cambridge. Pues miren lo que se le ocurrió hacer, lo que es la gente brillante, ¿eh? Llegó y dijo, sí, pues voy a mandar a esta compañía a que me hagan un canal, así como los canales que hace la célula. Eso es un canal de ADN y lo puso en una membrana y es un canal transmembranal. Ya de veras. Y ahí por ahí están pasando cosas, ¿no? Y estas son las cadenas de ADN. Eso le valió un Nature y le valió ser una de las personas ahorita más famosas de la Tierra que tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego les voy a platicar más adelante lo que yo hago con Ulrich Kaiser. Y esto lo hizo con un alumno que era en esa época su alumno, con Stefano Pagliari, ¿sí? Entonces, todas las cosas tienen que ver con difusión. Y luego les cuento la historia de cómo fue que yo llegué a ellos. Es media simpática. La primera vez no se observó, porque esto se ha observado toda la vida, la primera vez que alguien se puso a caracterizar de forma seria el movimiento browniano, que tiene que ver con la difusión, fue Robert Brown, y lo que observó es cómo el polen se movía en el agua, cómo hacía un movimiento errático. Y este es de veras polen, y esto es de veras agua. Eso es lo que observó Brown, ¿no? Entonces eso es lo que se ve. Como siempre nos dicen que Brown observó polen en el agua y nunca sabe cómo se ve, ¿no? Bueno, se ve así. ¿Sí? Luego, nadie entendía muy bien qué era el movimiento browniano. Había todo tipo de teorías. Que las partículas estaban vivas, que la luz las golpeaba y las movía. Y entonces, claro, el que dijo lo de la luz era bien inteligente. Dijo, a ver, apaga la luz y ve si se mueven. Pues nadie puede ver si no se mueven. Entonces, esa teoría se creyó por mucho tiempo, ¿eh? Entonces, hasta que llegó Einstein. Bueno, primero llegó, es una historia muy simpática. El que resolvió el problema fue en 1904 Smoluchowski. Resolvió el problema de la difusión verídico, abrió su cajón, lo echó y lo cerró. Y lo hizo con teoría cinética. Después, utilizando física estadística, que ya saben que Einstein le sacó mucha raja a la física estadística, ¿no? Por haber creído en los átomos, le fue muy bien en la vida. Y entonces su tesis de doctorado es justamente el movimiento browniano. Entonces, y después, Perrin, en 1908, se pone a estudiar el movimiento browniano, y ahorita vamos a ver cómo lo hizo, y por medio de logra encontrar el número de Avogadro, logra encontrar y demostrar que existen los átomos, y le dan el premio Nobel en 1911. Si ustedes saben que Einstein 11 veces le regresaron, lo rechazaron el premio Nobel hasta que en 1921 se lo dieron, cuando lo habían declarado desierto. Y una de las partes por la que le dieron el premio Nobel fue por su tesis de doctorado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el movimiento browniano? Aquí está en dos dimensiones. O sea, esta es la partícula browniana en amarillo, y estas partículas rojas son el medio. Entonces, ¿por qué se mueven las partículas haciendo estos zigzags en el movimiento browniano? Por los golpes con las moléculas que están formando el fluido. Y entonces uno diría, bueno, pero si ustedes tienen ¿cómo es posible que si ustedes tienen polen, lo pueda mover una molécula de agua? Es que resulta que en un segundo le da 10 a la 20 golpes las moléculas de agua. Entonces no es que sean muy grandes, es que son una cantidad impresionante, inimaginable de golpes por segundo. Por eso es que las logran mover, ¿sí? Y aunque en promedio todos los golpes finalmente se los dan por todos lados, ¿no? O sea, supongamos que en 5 segundos le van a dar los golpes por todos lados a una partícula. Pero lo que pasa en 5 segundos, primero le pegan para un lado, luego le pegan para el otro, luego le pegan para el otro, y luego para el otro, y luego para el otro, y vuelve a quedar en el mismo lugar, pero ya se movió, ¿sí? Entonces eso es lo que provoca el movimiento browniano, el golpe. Entonces son realmente las fluctuaciones térmicas, el que primero le peguen por un lado, luego por el otro, y luego por el otro, a eso se llama una fluctuación térmica, ¿sí? Entonces las fluctuaciones son las que hacen que se mueva, y aquí están 3 dimensiones, ¿ok? Entonces es así de simple, bueno, así de simple. Aquí el movimiento browniano, de hecho, yo lo estoy viendo. Están viendo cómo las partículas se están moviendo. ¿Alguien lo ve? ¿No? Aquí está el polvo, ¿no? Que está haciendo, los golpes del aire son los que lo están haciendo que se muevan todas las partículas de esa manera. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que la principal peculiaridad del movimiento browniano? Es que si ustedes sacan x cuadrada, que está aquí, es lineal con el tiempo. ¿Ok? Es un movimiento simpático. El que es lineal con el tiempo es el promedio de x cuadrada, ¿sí? ¿Cómo se escribe eso? Pues bueno, resulta que ustedes lo pueden poner en una constante. O sea, delta x cuadrada entre delta t es una constante, es esta constante, ¿no? Es esta inclinación, ¿sí? Entonces es la principal propiedad del movimiento browniano. Y esto lo encontró Einstein en su tesis de doctorado,
Y además, la ecuación que se ha utilizado para estudiar la difusión se conoce de hace mucho. Es de 1850, pero Fick la sacó de un libro de, donde se estudiaba cómo se propaga el calor, ¿sí? Y entonces la ecuación de Fick es más o menos sencilla, es la primera derivada temporal, o sea, cómo cambia la concentración con respecto al tiempo, la concentración de las partículas brownianas, tiene que ver con esta constante D y con la segunda derivada con respecto a la posición, ¿sí? O sea, no es una ecuación nada complicada, ¿no? O sea, la más simple que podrían escribir es la derivada de algo con respecto a t igual a la derivada de algo con respecto de x, ¿no? Esa es la segunda más complicada, nada más con respecto a la segunda derivada de x. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno confina esto? Esta es una simulación de estas que... Si alguien tiene una pregunta, párenme, porque yo puedo hablar y hablar y hablar. Lo que hago es que hago un confinamiento, una función seno o una función coseno, pongo partículas y veo cómo es su desplazamiento cuadrático medio con respecto al tiempo, ¿sí? Esta es una simulación real. Entonces lo que hago es que echo a andar mi simulación y ahí las partículas, pongo 50.000 partículas, nada más les pinto una porque si pinto 50.000 no funciona. Les pongo una y eso es después de dar 20.000 pasos. Como no se ha dado cuenta que está confinada, siente que está libre, pues resulta que el coeficiente de difusión es ese que yo les había mostrado, ¿no? Pero cuando las partículas empiezan a chocar con el medio, tienen una parte en la que se empiezan a alejar de ese comportamiento, pero después vuelven a tener, cuando dan mucho, aquí le puse 7 millones de pasos, pero les digo que son 50.000 partículas, es un promedio, otra vez vuelve a haber una línea recta entre el desplazamiento cuadrático medio y el tiempo. Pero esta D ya no es la D en el vacío, o sin fronteras. Esta D es una D efectiva en la que se meten todas las fronteras. Una de las cosas que hay hoy en día es encontrar quién es esa DF. Es verdaderamente complicado, ¿sí? Y es como un arte tratar de encontrar esa DF. Entonces, porque aparte depende del confinamiento que le pongan, ¿no? Aquí puse uno sencillo, pero pueden poner el que quieran. Y ahí está cómo hago las simulaciones. Las simulaciones, ahorita no se las cuento porque son más o menos complicadonas, pero la ecuación de Fick es suficientemente complicada como para que si le ponen fronteras ya no se pueda resolver, ¿sí? Se puede resolver en el vacío, pero si le ponen condiciones de frontera ya no se resuelve. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues si uno está en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, lo que uno hace es aplastar las cosas a una dimensión, proyectarlo a una dimensión y ver si lo puede y tratar de resolverlo. Entonces uno sale de la ecuación de Fick, la escribí ahí en 2 dimensiones. La primera derivada con respecto al tiempo es igual a la segunda con respecto a x y con respecto de y. Y esta P me puede significar que sea la concentración o la probabilidad de encontrar una partícula en el punto XY al tiempo t. ¿Sí? Es lo mismo. Y entonces, uno lo que hace es una proyección. Este es un método bastante interesante. Hacen esta P, la integran, y entonces escriben todo en términos de un arroz. Van a ver qué integral tan más complicada, no son como las que hacen en la escuela. Estas son funciones, los límites son funciones. No va de A a B, va de una función, o sea, de una pared, la integral, a otra pared, y son funciones. Pueden ser funciones tan complicadas como esta y como esta, ¿sí? Y entonces yo lo admito, yo cuando empecé a estudiar estas cosas, pues yo no sabía cómo se hacían esas cosas. Se hacen con una cosa que se llama la regla de Leibniz. Y cuando uno se enfrenta a estas cosas, pues se aprende la regla de Leibniz y pues nada más la aplica y ya, ¿no? Y entonces uno le mete condiciones a la frontera, que es el flujo que en las paredes sea cero, ¿sí? Uno pone flujo cero, y entonces salen estas condiciones, ahorita no importan mucho, y uno lleva una ecuación reducida de una dimensión. O sea, esta ecuación que está en varias dimensiones, la puedo reducir a una de una dimensión, ¿ok? Y entonces lo que tiene esta de complicado es que antes eran nada más 2 derivadas directas sobre una función, ahora aparece el ancho del canal, ¿sí? Esta ecuación se le llama la ecuación de Fick-Jacobs, aunque realmente la escribió Fick solito en su primer artículo.
¿Y cómo es que se encontraron este artículo de Jacobs? Bueno, es que el tipo es inglés, pero como viene de Alemania, nadie sabe si decirle Jacobs o Jacobs, ¿no? Pero bueno, el punto es que nació siendo Jacobs, pero le dicen Jacobs, ¿no? Bueno, entonces esta ecuación es un método bastante poderoso de realizar ecuaciones diferenciales. Se utiliza bastante en teoría cuántica. Esto se utiliza para resolver en ecuaciones, para resolver en ocasiones la ecuación de Schrödinger. De hecho, esta ecuación es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de difusión es la misma ecuación de Schrödinger. Entonces es bien importante encontrar soluciones aquí o allá, porque si uno encuentra una solución aquí en problemas de difusión, ya encontró algún análogo cuántico, ¿no? Entonces estos métodos se utilizan en ambas teorías, ¿no? Y luego después, Swansea, el que fue con la persona que yo estudié, entre comillas, porque no me atendía, pero bueno, lo veía todos los días, es que generalizó esa ecuación y no solo le aparece la W, que es el ancho del canal, sino además que ahora la D depende de la posición, ¿sí? Pero esta ecuación es idéntica a una ecuación que había escrito Smoluchowski, que es la difusión cuando hay un potencial, ¿sí? Que es la ecuación de Schrödinger con un potencial, es la misma. Entonces esta y esta son idénticas si U es el logaritmo natural del ancho del canal. Y entonces a estos problemas se les dice que son problemas entrópicos, ¿sí? Porque la energía no depende de la temperatura, nada más depende de la forma del canal. Cuando no dependen de la temperatura y dependen de otras cosas, se les dice que los procesos son entrópicos, ¿sí? Bueno, entonces la barrera no es una barrera física, o sea, no es una barrera térmica como las que conocen, sino es una barrera sale aquí clarito, que no depende de la temperatura, nada más depende de la pared, ¿sí? Metiendo este potencial que solamente depende de la pared, uno llega de una ecuación a otra. ¿Y esas ecuaciones se pueden resolver? Pues no hay modo de resolverlas. Entonces lo que uno trata de encontrar es la D y compararla con las simulaciones que uno hace. Entonces, por ejemplo, hacer muchas Ds de estas teóricas. Si uno no le pone mucho la forma del canal y la D la hace así, y uno hace un canalito con esferas, estas son las simulaciones de la D efectiva, y aquí es de cómo va cambiando el radio de estas esferitas. Y hay gente que se ha puesto a hacer teoría como Swansea, que no le pega muy bien, como podrán ver, y Rubí Reguera, pues le pegan al principio, ¿no? Aquí. Pero después como que ya no le pegan. O sea, el problema no es un problema fácil, es un problema increíblemente complicado, ¿sí? Y esto es bien simple, nada más son esferitas. Todo lo que hago es hacerlas más grandes o más chicas y ver cómo va cambiando la difusión efectiva, ¿ok? Bueno. Y entonces, pues uno trata de resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Pues bueno, a mí se me ocurrió de manera muy extraña, pero es verídica la historia. Yo iba andando en bici, no es broma, y entonces me metí a un canal que pasaba por debajo de una calle para llegar de un lago a otro lago, y me di cuenta que si yo iba en el centro del canal todo el tiempo andando en bici, el canal, por muy complicado que sea, siempre se veía como si estuviera fijo. ¿Sí se lo imaginan? O sea, un canal, aunque vaya dando vueltas, si ustedes van en la bici y van dando vuelta con él, pues siempre verán el canal estaba como hecho de unos tubos así como redondos, ¿no? Pues yo siempre veía un círculo. Y entonces dije, pues si uno se monta en un marco de referencia que se vaya moviendo con la línea central del tubo, pues uno ve el canal trivial, se le quita toda la complicación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues usar análisis tensorial para eso. ¿Cómo aprendí yo esto? Bueno, yo no me lo sabía muy bien, pero había estudiado relatividad y sabía hacer cambios de marcos de referencia, ¿no? Entonces lo que hice fue meter el marco de referencia ahí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo meten un marco de referencia de un lugar a otro? Pues bueno, hay que saber cálculo tensorial. Pero uno lo que hace es escribe el flujo de manera tensorial. ¿Para qué escribe uno el flujo de manera tensorial? Para que no importa en qué coordenadas esté, la ecuación sirva. Es lo que tenemos que aprender cuando salimos de física, ¿no? Si yo quiero una ecuación que sirva para todos los sistemas de referencia, lo tengo que escribir en forma tensorial mi ecuación, como le hizo Einstein, ¿no? Luego escribo la ley de Fick también en forma tensorial. Y luego, bueno, estos son
Son estos símbolos, ¿no? Y entonces uno escribe también la ecuación de la difusión, ¿no? La constante de difusión, que ya no es una constante, es un tensor, es una cosa bastante compleja. ¿Qué es lo que uno hace? Pues bueno, el chiste es que yo lo que quería hacer es agarrarme un marco de referencia que fuera el centro de un canal. Entonces, ¿cómo construir los canales? Pues a partir de ese centro, ¿no? Pero ahora lo interesante es que antes la gente podía hacer canales súper simples. Y ahora, pues lo uno que hace uno es, eso incluso tiene torsión, es una hélice, por eso va dando vuelta el sistema de referencia. Puede ser tan complicado como eso. Y ese marco de referencia se llama el triedro de Frenet-Serret. A mí me lo enseñaron cuando yo iba aquí, cuando cursé la cálculo 3 o algo así, una queda de varias variables. Y uno luego le puede poner la frontera que quiera al canal. Puede hacer esta parametrización es muy simple, creo que es un R seno de teta, algo así, es una cosa súper simple. Y entonces uno agarra la forma que uno quiere, ¿va? Y entonces uno construye su canal con todo eso. Uno va poniendo la forma que uno quiera, siempre paralelo a dos ejes del triedro de Frenet-Serret, ¿no? Pues problema resuelto. ¿Por qué? Porque si uno se va por ese camino, pues resulta, esto funciona, es que está haciendo los cálculos. Si esto, bueno, sale este canal, que en realidad es este, ¿no? Ya bien hecho, pero si yo me voy por la línea esta media, yo siempre veo lo mismo. Se convierte en un canal trivial. Y entonces, eso no significa que todo lo que te voy a hacer es trivial, pero por lo menos puedo resolver el problema. Entonces, tengo mi canal, le pongo la frontera, pongo una coordenada, pongo la otra, pongo otra coordenada más, y entonces escribo un punto en esas coordenadas, ¿no? Luego hago la transformación a cualquier otra coordenada, lo cual no es trivial, pero no viene al caso. Hay que hacer muchas matemáticas, hay que sacar muchas derivadas, pero más que nada son derivadas, ¿eh? No crean que es, o sea, el cálculo tensorial es hacer derivadas y que uno no se equivoque. Uno se equivoca todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que hacerlo 25 veces, pero bueno, uno lo hace y entonces uno puede calcular el coeficiente de difusión más general que existe para cualquier sistema, no importa cuál es el que sea. Esto lo publicamos en dos artículos, uno en el 2016 y otro en el 2018, y los dos fueron en el Journal of Chemical Physics. Y pues, ¿qué creen? Que si uno agarra una línea recta, ¿no? Con una circunferencia como frontera, para el problema como el que vimos, pues uno puede escribir la ecuación en 3 dimensiones. Eso nadie jamás había podido escribir la D efectiva para un canal en 3 dimensiones de esta manera. Y si lo inclino, hasta puedo inclinar el canal si yo quiero, con una inclinación R0. Puedo empezar a hacer lo que quiera. Pues, ¿qué creen que hice? Pues nos agarramos, bueno, varias personas lo hicimos, agarramos una hélice y calculamos la D, que ahora es función de la, sé que están términos de una alfa. Bueno, tiene que ver con la curvatura y esta tiene que ver con la torsión. ¿Sí? Pues puedo hasta escribir esas cosas que parecían increíblemente complicadas hace años. Y bueno, pues las podemos hacer, ¿no? Y entonces, lo puedo hacer en 2 dimensiones, pues si ya lo hice en 3, bueno, esto es una trivialidad, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil. Ya no es un triedro, sino nada más son 2. Puedo poner las fronteras que yo quiera, ¿no? Entonces, se puede hacer muy fácil. En 2 dimensiones, bueno, muy fácil, si son como 100 hojas de talacha, pues se puede hacer. Entonces se ponen también sus coordenadas, ¿no? Hacen un punto, escriben un punto, ¿no? Primero se van del origen a la línea media y luego se van para el otro lado y escriben como todos los puntos que están adentro de un canal. Y pues ya que los escriben, pues hacen también la transformación de coordenadas, hacen muchísimas derivadas. Les digo que esto se lleva mucho tiempo, pero lo pueden hacer. Y finalmente, después de muchísima talacha y escribir todo en forma tensorial, pueden escribir en 2 dimensiones el coeficiente más general que existe. Y cuando lo resuelven para un canal en 2 dimensiones hay una cotangente. ¿Sí? Esto ya lo habían encontrado Perkus y Jevik. Perkus es si ya llevaron física una de las aproximaciones para resolver las integrales de Mayer
las hizo Perkus, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas integrales son cuando ustedes quieren calcular cualquier cosa con estadística de Boltzmann, y en la parte de arriba donde va el potencial, pues le ponen interacción, ¿sí? Y entonces si las interacciones son entre pares o entre tres partículas o tal, le salen una sumatoria, ¿no? Y Perkus fue una de las personas que ha trabajado últimamente en estas cosas y también hizo eso, ¿no? Bueno, entonces se puede encontrar también en 2 dimensiones, y estas simulaciones pues uno las puede hacer. El problema está bien complicado porque miren lo que encontramos. Esto lo encontramos en el 2015. Supongamos que ponen una barrera reflector aquí, refleja las partículas. Aquí ponen otras y aquí ponen una pared absorbente. Y ustedes calculan cómo es la difusión o el coeficiente de difusión en este caso. Luego cambian, esta la hacen que refleje y esta que sea absorbente. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Esta ahora es reflejante y a esta es absorbente. ¿Va? Dígame usted. ¿El absorbente desaparece la partícula? Sí, una vez que la toca desaparece. Sí, es como si reaccionara. ¿Sí? Y entonces yo puedo calcular cuánto tiempo hacen, saber qué distancia recorren y puedo calcular el coeficiente de difusión. Pues una de las cosas más complicadas que no hemos podido resolver es, si van de cuando es chiquito, de cuando es chiquito a ancho, sale este el coeficiente de difusión. Pero cuando lo hacen del lado contrario sale este. Solamente en un pedazo muy pequeño son iguales. Físicamente, esto no es teórico. Entonces nada, nos hacen el experimento y eso sale. Ahora, ¿cómo pueden hacer una teoría que haga eso? Pues quién sabe, pero estaría buenísimo hacerlo, ¿no? Algún día. Imagínense que tomen en cuenta hasta la dirección de cómo va en el canal. Eso no tengo ni idea cómo hacerlo, pero cuando uno pone todas las teorías, pues nada más le pegan a uno, ¿no? Y entonces todas las teorías están medio chuecas. Ni modo, esa es la vida. Bueno, nada más, ya prácticamente casi para terminar, les platico lo que he hecho con ya se volvió a perder el mouse, ya no hago hacer. ¿Cómo le podría hacer? Va a pasar la peliculita. Esto es lo que hacen el grupo de Pagliara y Kaiser. No sé por qué no jaló. Ay, no digo que Dios. Ajá. Bueno. Ahí va. Creo. Ahí sí. Lo que ellos hacen es que crean estos canales con sus canales de ADN. Les meten partículas y empiezan a calcular cómo se mueven. Y entonces pueden sacar en cuánto tiempo tardan de ir de un lugar hasta otro y demás. Lo que está súper interesante aquí es que le ponen 2 láseres. Le ponen 2 pinzas ópticas. Le ponen una de este lado y otra de este lado. Y esas pinzas ópticas las prenden y las apagan con cierta frecuencia. ¿Sí? Tratando de simular canales reales. Y esas pinzas ópticas hacen a veces de un sitio activo, que es un sitio donde va y se pega la partícula en un canal. Entonces están tratando de simular canales biológicos de veras. Y entonces ellos, les digo, que ponen aquí una pinza óptica, aquí ponen otra pinza óptica y empiezan a ver cómo es el flujo. Y entonces esto es lo que ellos tienen aquí, su partícula. Ese es el tipo de potencial que ellos ven. Y ellos también pueden medir el potencial y tienen esta forma más o menos los potenciales que hacen las pinzas ópticas. Entonces el caso es estudiar el movimiento browniano de una partícula en un campo tan complicado como este, ¿no? Y entonces tratar de empezar a simular canales reales. Este artículo lo publicamos en el 2017, hace como un año y cachito, y nos llevó pues como un año a hacerlo. Y entonces, bueno, se pueden llegar a hacer cosas tan complicadas como esa y hacer simulaciones tan complicadas de ese tipo de cosas. Bueno, entonces es con otro de las personas que trabajo. Y luego les decía que sería buenísimo resolver el problema de por qué para un lado tiene una difusión efectiva y por qué para el otro lo hace de otra manera, ¿no? Bueno, eso es lo bueno de estar medio chiflado. Yo una vez estaba haciendo unas simulaciones. Yo soy tan distraído que según yo no me salían. Entonces no me salían y ya saben, pues así uno así, ¿no? Que está, yo paso más tiempo viendo el techo que trabajando. Porque ya que resolví el problema, pues me pongo a hacerlo, si no, ¿para qué me pongo a hacerlo, no? Nomás me hago menso. Entonces estaba piense, pasé mucho tiempo pensando, ¿por qué mi programa está mal? ¿Por qué mi programa? Y no lo encontraba, pues el programa está bien.
¿por qué no sale lo que yo veo, lo que yo quiero ver, ¿no? Lo que mi intuición me decía. Entonces un día dije, pues ya sé cómo saber si mi programa está bien, pues lo parto en pedacitos. Voy a poner una parte que sea, si estoy en un canal, voy a ver cuántas veces pega en la pared, hasta la última cuando se va. Entonces dije, voy a partir mi problema en dos pedazos. Uno donde esté pegando en la pared la partícula, y cuando por última vez se va. Y eso fue lo que hice. Y entonces, pues hice la simulación, ¿no?, de todo el proceso. Este es todo el proceso. Y luego lo dividí en dos pedazos. Ese es cuando está... no. Ese es el completo. No, esto está chueco. Esto... pues no sé por qué no puse el otro. Bueno, lo siento, me equivoqué. Aquí debe haber puesto cuando estaba pegue en la pared. Y este cuando es la última trayectoria que llegó. Pero a lo mejor hasta juntos dan todo. A lo mejor sí lo hice bien. Sí lo hice bien. ¿Va? Entonces lo dividí en dos pedazos. Y después yo no hice esto. Estaba muy complicado para mí. Pero Alexander Bereskovsky sí lo hizo. Hizo los cálculos de cómo se puede sacar el tiempo de eso. Esas son las integrales, son bastante espantosas. Pero él lo logró hacer. Es que hay una cosa que, bueno, yo estaba platicando con Iván una vez que le dije que empezara a reproducir estos cálculos. Yo no sé si a ustedes les enseñaron, pero a mí no. Agarrar una ecuación diferencial y escribir su solución en forma integral. Pues yo tampoco sabía. Nunca me lo enseñaron, pero me lo enseñó Bereskovsky. Él sí sabía. Me dijo, entonces me enseñó a hacer esto y ya lo hicimos entre los dos, ¿no? Y llegamos a estas ecuaciones, ¿no? Y entonces uno puede separar el problema. Y entonces se nos prendió el foco y dijimos, oye, realmente los experimentales no pueden ver toda la trayectoria, ven la trayectoria por pedazos. Entonces dijimos, esto puede ser buenísimo para que los experimentales puedan realmente comparar su experimento con la teoría. Esto no se podía hacer. Y esta idea dio pie a que pudiéramos hacerlo. Por eso hice trabajo con los ingleses en realidad, porque tenía yo estas ecuaciones. Y entonces, pues ¿qué tal? Dijimos, ¿qué tal si separamos las trayectorias? ¿Qué tal si con lo amarillo saco el coeficiente de difusión? Y luego con la parte verde también. O sea, no con todo el pedazo, sino por pedazos. ¿Y qué creen? Parte del problema se resuelve haciendo eso. Y lo que pasa es que hace cosas bien extrañas esto. Fíjense el siguiente experimento. Tienen un canal en el que le pongo una fuerza hacia afuera que tiene un valor 12. Ahorita no importan las unidades. Y yo observo cómo está la partícula rebotando y de repente se va. Este pedacito donde rebota es muy pequeño porque la fuerza es grande. Pues rebota nada más como un par de veces y se va. ¿Sí? Y entonces yo lo hago para diferentes fuerzas. Y lo que observo es que aquí está la trayectoria total, el tiempo que tarda en hacer todo el proceso. Esta verde es la última vez que se va. Y este rojo es el que se queda rebotando. Entonces, conforme yo empiezo, o sea, si empiezo a aumentar la fuerza, este tiempo empieza a disminuir. ¿Están de acuerdo? Cada vez el tiempo es más pequeño. Porque yo, o sea, mientras más fuerza le doy, pues aviso a la partícula para que se vaya más rápido. Entonces todos los tiempos son menores. El tiempo total, el tiempo de rebotar y el tiempo de irse. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué va a pasar si yo agarro una fuerza y luego ahora lo aplasto? O sea, yo lo que diría es, pues si ahora no lo dejo salir, pues el tiempo total debe de aumentar mucho. El tiempo en que está rebotando debe de aumentar muchísimo. Y el tiempo para salir, que es el verde, pues debe de aumentar mucho. Porque lo estoy así, le estoy poniendo un campo para que no salga la partícula. Y eso es lo que mi intuición no daba. Vean lo que pasa. Es bastante asombroso. El tiempo total, como están aplastando la partícula hacia acá, el tiempo en que está rebotando, que es el rojo, aumenta increíblemente. Pero el tiempo para salir es idéntico si yo el campo lo pongo para que la partícula se vaya o el campo lo hago para que la partícula no se vaya. ¿No les parece como increíble? Este fenómeno jamás se había observado.
y lo publicamos entre el 17 y el 18, son varios artículos. Es un fenómeno así. Yo por eso les digo, por eso les decía, es que yo estaba seguro que mi programa estaba mal. ¿Cómo? ¿Por qué pensaba yo que estaba mal? Yo medía el tiempo de la partícula, ¿no? Y veía que si yo lo aplastaba, o sea, le ponía una fuerza para que nunca saliera, le daba igual que si le ponía la fuerza para que saliera. Eso es completamente ridículo. Cuando lo discutí con ellos y resolvimos las ecuaciones, pues las ecuaciones dicen que eso pasa. Sí, es un fenómeno así completamente nuevo que acabamos de descubrir. Y entonces esta gráfica es impactante. O sea, el tiempo en que da el último brinco de la partícula para salir. ¿Por qué es igual que el otro? Porque si ustedes le ponen una fuerza enorme para salir, para que no salga, para que salga tiene que haber una fluctuación igualita a esta. ¿Sí? Logramos entender el fenómeno de las cosas que estamos haciendo ahorita. Con esto hemos podido predecir bastantes cosas. Y les digo que fue nada más por net, porque yo pensaba que yo estaba tonto y que estaba haciendo mal mis programas, ¿no? Entonces, bueno, a veces así salen las cosas. Este es el grupo con el que yo trabajo en Estados Unidos. Este es el que hace todas las matemáticas. Por cierto, yo sí soy enano, ¿eh? Pero estos, o sea, estos son gigantes, créanme. Esta chica no es tan gigante, lo que pasa es que al lado. Estos tres son gigantes, créanme. Este es el que hace todas las matemáticas. Este es el jefe de laboratorio que hace todas las cosas con canales. Y ellos, bueno, esta es una chica española. No, esta es una española, esta es una gringa, estos dos son unos rusos. Este es un gringo que hacen todas las cosas con los canales. Ellos agarran los canales, los ponen en las membranas, hacen cosa y media, ¿no? Pero bueno, créanme, estos son rusos que miden así como, este mide más de 2 metros, este mide casi 2 metros, ¿no? Gigantes todos. Bueno, nuestras chicas las pusieron adelante. Bueno, una buena de la parte de mi trabajo lo hago en la Universidad de Princeton. Hago con estas, esta se llama Stanislav. En la Universidad de Cambridge lo hago con Ulrich Kaiser y Stefano Pagliara. En Rusia tengo un par de colaboradores, Yuri Zicherman y Yuri Markovsky. En Australia es una de las personas con las que más trabajo, con Alexei Skvortsov. Y aquí en México, pues trabajo con Joshua, bueno, que hayan hecho el doctorado conmigo. Son Guillermo, bueno, no hizo el doctorado conmigo, este es más grande que yo. Este es el loco, José Álvarez, Inti y Joshua. Y trabajo con Fernández de Miguel en la UNAM en cosas de guía y estas cosas, ¿no? Ahorita acabo de empezar otro proyecto en la Universidad de Princeton y este tiene que ver con E. coli, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que ya les platiqué, lo que hago de docencia, lo que hago de investigación, y si tienen cualquier duda, con todo gusto se las contesto, o si quieren que les repita algo, con todo gusto también se los contesto. Bueno, pues si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios. ¿Puedo hacer el programa? ¿Los puedo hacer en una lab normal? ¿O si necesita clústeres? Los puedo hacer en una lab normal, para correrlos necesito Yotla. Pero tengo una alumna que está haciendo el doctorado. Esta alumna ya programó todo en CUDA. Y entonces los programas son impactantemente rápidos. Para los que no sepan, cuando programamos en CUDA lo que hace es correrlo en tarjetas NVIDIA, son tarjetas gráficas, y puede paralizar los códigos, ¿no? Bueno, de hecho Iván paralizó los códigos para su trabajo con Fortran, y también es relativamente simple. El problema de Iván está súper interesante. Ustedes agarran un canal y ahora lo que hacen es que dependen de un campo gravitacional. Y queremos ver qué les pasa a todas las partículas. Eso es lo que Iván está haciendo, bueno, prácticamente ya lo terminó, ¿no? Sí hacemos en CUDA para tarjetas NVIDIA. Y ahorita está escribiendo todos los códigos para OpenCL. Porque OpenCL, no importa qué tarjeta gráfica es, pero está bastante complicado. O sea, no está tan simple usar las librerías de OpenCL. Pero ahí va. Entonces yo lo que yo hago, no mi alumna, porque ella sí lo hace en CUDA, yo lo escribo en Fortran. Por cierto, yo no agarro librerías, todo absolutamente lo hacemos, excepto la generación de los números aleatorios, pero todo lo demás lo escribimos. Entonces luego soy medio obsesivo y luego medio me alucinan. Pobre Iván quiere hacer un Newton Raphson y a mí me vale, no puedo agarrar una librería de Newton Raphson, lo tengo que hacer, ¿verdad Iván? Pues bueno, lo siento, pero nosotros programamos todo. Si no agarramos una sola librería, no. Lo hacemos todo en Fortran. Sí, pues sí son de... Nuestros programas son bien largos, ¿verdad Iván? Bueno, el cuerpo es chiquito, pero... sí hacemos eso, pero yo sí lo corro en Yotla.
estas simulaciones que son normalmente de 50.000 partículas en canales que suponte que pueden llegar a medir hasta 20 unidades de longitud, pues que las correremos en máximo una semana. Lo que pasa es, claro, como cambiamos todos los parámetros, luego si son, pues sí se tardan algo, pero bueno, tampoco es tanto, ¿no? O sea, en lo que corren pienso en otras cosas. Ahora, mi alumna sí le da un ente. O sea, ¿en cuánto correrá Adriana los de CUDA? Los corren en minutos, ¿no? Pues así son una horas. O en horas, ¿no? Pero son en horas. De una semana a unas horas, ¿eh? Y lo que está haciendo nuevamente en OpenCL también corre bien. Lo que no sé, ella está ahorita en el proceso de ver qué es más rápido, si OpenCL o CUDA. El punto es que en CUDA está todo. Todas las librerías, toda la gente lleva años usando el OpenCL, no, el OpenCL es nuevo, pero también me dijeron que iban a usar otra cosa, no sé qué otra cosa. Pero la parte del padre de OpenCL es que una vez que lo hagan, pues ya va a ser para todos. Y entre Iván y ella han estado haciendo un visualizador, ¿ese es en Java? No, lo hicieron en HTML. Lo hicieron, ajá. Entonces el chiste es poner un servidor y que tú que estés, o sea, te puedas meter a la página, ponerle un canal y ver cómo las partículas salen y que te empiece a contar el tiempo y todo. Es lo suficientemente rápido como para ver lo que ella está haciendo. Y eso nunca, que yo sepa, pues nunca se ha hecho, ¿no? Entonces sí, o sea, hacemos cosas así de cómputo, o sea, sí estamos haciendo cosas de cómputo bastante avanzado. Pero bueno, gracias al cielo tenemos a Jones aquí, ¿no? Es como maravilloso. Ahora ya no sabemos si exista después, ¿verdad? Es muy probablemente que ya no haya dinero para más Jones, la verdad. Supongamos... Pensemos que sí nos darán dinero para crecer el clúster, pero ahorita está en lo que está y el clúster funciona. No, Ok, ¿más preguntas? bueno, pues gracias. ¿No? Agradecemos.